Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 12 horas con 19 minutos de este día 7 de septiembre de 2016, daremos inicio a la 32ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretaria técnica, haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 32ª sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre de 2016 se encuentran presentes la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, muchas gracias. Una vez instalada esta sesión, haremos un receso en este momento. Muy bien, muchas gracias. Reanudaremos la sesión en este momento y como nos hemos quedado exactamente en el punto 2 del orden del día, que es relativo a la lectura y aprobación del mismo, pregunto a mis compañeros si hay algún cambio. Yo les quiero pedir por favor que me permitan retirar para un mejor estudio el recurso de revisión número 2521. Sí, secretaria, por favor. Comisionada, también retirar del orden del día el punto número 4 de este mismo. Muy bien, entonces con estas dos modificaciones y recorriendo la numeración, someto a mis compañeros y aprobamos el orden del día en estos términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones expuestas. Muy bien, gracias. Estamos entonces en el punto 3 que se refiere a la aprobación del acta Infoem ORD 31-2016 de fecha 31 de agosto de 2016. Si están de acuerdo, también les pido a mis compañeros nos pronunciemos en ese sentido. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem diagonal ORD diagonal 31 diagonal 2016 de fecha 31 de agosto de 2016. Muy bien, así hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y como lo hacemos en sesiones anteriores, como lo hemos hecho, daré lectura a todos y cada uno de los recursos de revisión relativos a proyectos de resolución que todos los comisionados hemos incluido en este orden del día. Así, por favor, secretaria, le pido tome nota que me refiero al recurso de revisión de acumulados 1798, 1890, 1891 y 1892. El recurso de revisión 1861, el recurso 2001, 2010, 2011, los recursos acumulados 2021, 2022 y 2024. El recurso de revisión 2023, el recurso 2040 y acumulado 2115. También los recursos acumulados 2041 y 2042. El recurso 2046, 2051, 2054, 2061, 2068, 2070, 2076, 2081, 2085, 2089, 2090, 2092, 2095, 2100, 2117, 2124, los recursos acumulados 2367 al 2371 y el recurso 2373. Así también el recurso de revisión 2372. También los recursos de revisión acumulados del 2390 al 2397, 2399, 2400, del 2432 al 2438, del 2440 al 2447, del 2449 al 2456, del 2458 al 2463, 2465, del 2467 al 2478, del 2482 al 2489, del 2491 al 2498, del 2501 al 2507,
del 2510 al 2517 y el recurso 2519, todos estos acumulados. También me refiero al recurso 2541 y al recurso de revisión 2549. Una vez que han sido listados todos y cada uno de estos proyectos de resolución relativos a estos recursos de revisión, le pido por favor, secretaria, tome la votación también en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión que ya ha listado la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos. El 1861 en contra con voto disidente, el 2051 con opinión particular, 2068 con opinión particular concurrente, 2070 con opinión particular y 2549 con opinión particular. Gracias. Comisionado Luna. En el caso del proyecto de los recursos de revisión acumulados 2021, 2022 y 2024, así como en el recurso de revisión 2081, a favor con voto particular sin apartarme en nada de los resolutivos y el resto en los términos originalmente registrados por los ponentes. Gracias. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos del bloque con voto particular en el 2372 y también voto particular en el 2541. Gracias. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos con voto particular en el 2068. Voto particular concurrente en el 2372 y voto particular concurrente en el 2541. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, haciendo un voto particular en el recurso 2010, una opinión particular en el recurso 2068 y una opinión particular concurrente en el recurso 2070. Gracias. Comisionado, se aprueba por unanimidad de votos los proyectos, las resoluciones de los recursos de revisión listados, con excepción del 1861 que se aprueba por mayoría de votos y también en el cual emite voto en contra con voto disidente la comisionada Abaid. La comisionada presidenta emite voto particular en el recurso 2010, por lo que hace al comisionado Luna, emite voto particular en los recursos de revisión 2081 y los acumulados 2021, 2022 y 2024. También la comisionada Abaid emite opinión particular en los recursos de revisión 2051 y 2549. Emiten opinión particular concurrente la comisionada presidenta y la comisionada Abaid en el 2068 e igualmente opinión particular concurrente de las dos comisionadas antes mencionadas en el 2070. Y finalmente, voto particular concurrente del comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez en el 2541 y 2372. Muy bien, muchas gracias. Una vez tomada la votación del bloque de aquellos asuntos que no sufrirán modificación alguna, estamos en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1953, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, relativo a la Universidad Autónoma del Estado de México. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para precisar los elementos que durante todo el desarrollo del estudio y los resolutivos dieron pie a resolverlo de esta manera. Estamos, y lo hemos dicho siempre, que la condición que hoy nos exige regular dos derechos, como es el acceso a la información pública, bajo un principio de máxima publicidad, también como órgano garante tenemos el otro derecho fundamental, que es el derecho a la protección de datos personales, derecho a la intimidad, que está regulado en el artículo 16, y donde obviamente, así como hay un principio de máxima publicidad, también hay un principio de máxima privacidad. Particularmente este recurso guarda ciertas características porque se solicita el teléfono oficial, el número telefónico oficial del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo he planteado el número celular, muchas gracias, comisionado.
del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Durante mi formación como administrador público me han enseñado que las instituciones en sí mismos son las reglas que rigen el quehacer de una sociedad. Quien está al frente no es el doctor Jorge Olvera, es la persona que representa como rector, y claro que tiene una función estratégica y prioritaria dentro del quehacer como rector. Se solicita un número celular que, como bien se dice, se paga con recursos públicos, pero no necesariamente todo lo que se pague con recursos públicos se ha planteado que tiene que ser información que se deba de entregar. Tanto así que la misma Constitución nos plantea aquellas excepciones que pueden ser en materia de seguridad, en materia de una persona, o exactamente que puede invadir el tema de la privacidad o que pueda llegar a trastocar datos personales. Particularmente me hago la pregunta, ¿el número celular del rector abonará algo a la transparencia? Y ha sido debate de diferentes instancias, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha planteado y que ha resuelto que el número de los celulares de los ministros no tiene por qué entregarse, porque podría poner precisamente en riesgo el quehacer que derivan como el máximo tribunal en materia judicial. Pero asimismo ha empezado un debate si se considera este número celular como una herramienta de trabajo o como aparece para todos los servidores públicos que se les otorga un vehículo o un número celular para poder hacer más efectivo su quehacer público. Y se ha planteado que como herramienta de trabajo es algo que debe de estar en el lugar donde se trabaja, ¿sí? Pero también como una prestación. Y es aquí donde en la prestación creo que tiene una razón de ser que se ponga como prestación, porque como bien se establece, la prestación es inherente al servidor público y el servidor público lo introduce o lo lleva a su casa, ¿sí? Yo no me veo como dejando un servidor público tenga que dejar su celular oficial y solamente llevarse el particular, y si haya la necesidad de buscarlo a las 2 de la mañana, pues tenga que regresar a su trabajo, ¿no? Entonces, creo que esta parte donde el celular se convierte en parte inherente de la persona y que puede llevarlo precisamente a su casa, lleva a algo que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales ha denominado derechos en el procedimiento, y donde habla ya de trastocar un ámbito que es el derecho a la intimidad y a la privacidad. Tanto así que en este mismo Código Nacional de Procedimientos Penales se habla de restricción de ciertos derechos de la persona que está imputada, pero no nos alcanza a llegar a decir puedo entrar a su casa, ¿sí? Si no es bajo orden de cateo. Ese fue el sentido de la forma en que resolví. No me alcanzaba a mí para llegar y decir lo reservo o lo clasifico como reservado temporalmente para que posteriormente, y argumentando una cuestión a lo mejor de seguridad que no le compete al particular, porque la seguridad me la tiene que dar el Estado, pero creo que sí de intimidad que como todo servidor público también, terminando de hacer nuestras acciones, vamos a nuestra casa y entramos a un ámbito de privacidad, donde por nuestra responsabilidad tendremos que tener este medio de comunicación para atender cualquier asunto prioritario de nuestra materia. Ese fue el sentido. Yo he escuchado pronunciamientos de la Corte, he escuchado pronunciamientos del mismo Instituto Nacional en torno a la reserva, a la clasificación por reserva, y hablando de una temporalidad. Creo que es tiempo de empezar a ver que esto ya es una cuestión de intimidad, es una cuestión también de respeto como servidor público, que ha sido el debate, hasta dónde datos personales del servidor público. Y hemos dicho que sí, no es la misma naturaleza de un servidor público que un particular, pero creo que sí hay cuestiones que no podemos trastocar, y es precisamente ese derecho que cualquier persona, llámese servidor público o ciudadano, tienen a garantizar esa intimidad. Ese fue el sentido de mi resolución, esos fueron los argumentos que planteo, ¿sí? Y la misma pregunta, ¿a qué abona? A la transparencia. Y creo que sí me permite decir, si abona a decir hay una privacidad y un respeto a la intimidad que todo ser humano tiene derecho. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Desde luego el tema que
se somete a nuestra consideración en este momento es de singular importancia y el Pleno ha intentado analizar el recurso tratando de abordar la mayor cantidad de los elementos posibles, partiendo desde luego del excelente análisis que el comisionado Martínez formula junto con la ponencia al presentar el proyecto. Y hay que, además de reconocer en primer lugar el esfuerzo realizado y que se refleja en el proyecto, apreciar las dificultades que se generan por él mismo. Todos hemos coincidido, si me permiten manifestarlo así, en el sentido de que es correcto que la ciudadanía conozca los recursos públicos que se invierten para el gasto de la telefonía celular de todos los servidores públicos. Por ello, en distintas ocasiones hemos estado de acuerdo incluso en la entrega de los estados de cuenta de los números telefónicos celulares. Pero en particular en esta solicitud se requiere el número telefónico del celular. Y ello nos ha llevado a reflexionar el tema, apreciando si abona o no abona a la rendición de cuentas el que las personas en lo general conozcan el número telefónico celular. Desde mi punto de vista, divulgar el número telefónico implicaría una obstaculización al servicio que se pretende brindar con el mismo. Yo no estoy en contra de que se conozca la factura por el pago del mismo, incluso una versión pública de los números telefónicos a los cuales se llama desde la línea telefónica, pero si diéramos a conocer el número telefónico del celular y esto sería visible, estaría de manera accesible a cualquier persona que disponiendo del mismo podría estar constantemente llamando al titular de la línea telefónica. Y el titular de la línea telefónica estaría obligado a estar contestando en todo momento su número celular o prácticamente a dejar de contestar el número celular, lo cual podría generar que llamadas sustantivas relacionadas con la función que desempeña no se atiendan, o bien que una vez que se ha dado a conocer el número telefónico celular, decida voluntariamente dejar de utilizar la prestación del servicio, con lo cual, desde luego que se vería en nada adecuado y sin ningún propósito real el entregar esa información. Sin embargo, el comisionado ponente bien lo refiere, de lo que se trata aquí es de la protección de la persona, porque ahora la tecnología y su desarrollo permite que con el número telefónico se puedan cometer conductas ilícitas que puedan poner en riesgo a la persona física, que se pueda conocer la ubicación, por ejemplo, del domicilio a partir de una radiolocalización indebida del número telefónico. Por ello, y compartiendo con el comisionado Martínez la necesidad de proteger a la persona física, es que yo encuentro la posible aplicación de la fracción cuarta del artículo 140 que me conduciría a autorizar una clasificación de la información como reservada, dado que podría poner en riesgo la vida, por estas razones que ya manifesté, de la posible localización del hogar del titular de la línea telefónica, su seguridad e incluso la salud de la misma persona. Permítanme contar una anécdota. En alguna oportunidad que yo tuve de servir en la legislatura del Estado, en la Gran Comisión, era tal la cantidad de llamadas que recibíamos que los sábados, que ya era el día de descanso, se quedaba uno con la sensación del timbrado de los celulares por las constantes llamadas que había. Y creo que precisamente si se hiciera pública la divulgación del número telefónico y el servidor público, cualquiera que fuera, se viera sujeto a una inmensa cantidad de llamadas distintas a las que corresponden a la naturaleza de la función que desempeña, podría verse afectado. Por ello, considero que, desde mi punto de vista, compartiendo el interés y el deseo de proteger la integridad de la persona, quizá pudiera aplicarse la clasificación como reservada, por ello no podría compartir el proyecto. Gracias, comisionado. Gracias también, comisionado ponente. Yo de manera muy breve, y porque creo que me tocará hacer el segundo análisis de este proyecto de resolución,
En general, no me atrevo a afirmar si estaría de acuerdo en que la información se entregue o no se entregue. Confieso que sí me hace mucho eco, comisionado, la afirmación de en qué abona la rendición de cuentas, en este caso entregar el número de celular de un servidor público. Hay muchos aspectos que ponderar, si es una prestación, si es una herramienta. Sin embargo, bueno, también mi voto será en sentido contrario porque tengo algo bien claro. En el proyecto de resolución que hoy se somete a este pleno, específicamente en el resolutivo segundo, se ordena realizar una nueva clasificación de información en la modalidad de confidencialidad. Y bueno, esto sí me lleva a que por regla general, si es confidencial, es un dato personal, y si es un dato personal, la clasificación es de manera permanente. Y tengo bien claro que sea una herramienta o sea una prestación, en general si proviene de un fondo público, que muchos de servidores públicos tenemos acceso a él. Entonces, creo que es algo que tenemos por lo menos que reflexionar, que bueno, afortunadamente hoy está en la mesa. El proyecto de resolución en general está muy bien planteado, está muy bien sustentado. Definitivamente en este punto resolutivo, así como está, no lo comparto y por eso es que votaré en contra, pero creo que es esa segunda oportunidad de hacer el acto de reflexión. Insisto, sin poder decir en este momento cuál sería nuestra conclusión final, pero tenemos hoy esta oportunidad. Muy bien, si les parece bien que haya sido suficientemente analizado, por favor, secretaria, tome la votación. Sí, comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1953 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abahí. En contra. Comisionado Luna. En contra. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. En contra. Comisionada, no se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 1953 y conforme a la lista de turno que lleva esta Secretaría Técnica, si bien le hubiese tocado a la comisionada Zulema Martínez Sánchez, pero en virtud de que es minoría, el siguiente turno le corresponde a la comisionada Presidenta, por lo tanto se le retorna este recurso a usted. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2031 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Secretaría de Infraestructura. Inicialmente proponía a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado, pero bueno, quiero también pedir su anuencia para modificar el resolutivo primero, atendiendo por supuesto a los muy valiosos comentarios y atinados comentarios, por lo cual yo modificaría el sentido de la respuesta, en lugar de un revoca, por modifica. En el resolutivo primero, secretaria, por favor, para que tome nota. Sí. Una vez hecho esto, si les parece bien, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 2031 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abahí. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la precisión que se ha señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2031, modificando la respuesta del sujeto obligado conforme a las modificaciones expuestas por la ponente. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2034, 2035, 2123, 2530 y 2531, proyecto remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. En este caso, al tratarse de recursos acumulados, el comisionado ponente propone el sobreseimiento respecto del recurso 2123 y propone modificar respecto de los recursos 2035, 2530 y 2531. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Para que se me permita, por favor, hacer una modificación respecto al sentido del recurso de revisión, el recurso de revisión 2035,
que no es modifica, se revoca, y los resolutivos se precisarán en el oficio 143 que se turnó a la Secretaría Técnica para precisar esas modificaciones. Muchas gracias, comisionado. Una vez que haya tomado nota Secretaría Técnica, por favor, de esta modificación que propone el mismo comisionado ponente, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, a los que ya ha dado la lectura a la comisionada presidenta y conforme a las modificaciones hechas por el ponente. Comisionada Abay. A favor modificado con base en el oficio. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 2034, 2035, 2123, 2530 y 2531, conforme a las modificaciones hechas en el oficio 143, diagonal 2016, que ha remitido el comisionado ponente a esta Secretaría Técnica. Gracias. Así, estamos en el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 2036, que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. He propuesto a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado y también les solicito su anuencia para que me permitan modificar el resolutivo segundo, a fin de hacer una precisión como sigue. Quedaría de la siguiente manera, secretaria, por favor, para tomar nota. Se ordena al sujeto obligado atienda la solicitud de información número y entonces preciso 00540 diagonal VACHA SO diagonal IP. Todo lo demás quedaría en sus términos. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 2036 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abay. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la precisión que se ha señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2036 con las modificaciones hechas por la ponente. Muy bien, gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2043, 2048, 2106 y 2107, que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto de servicios educativos integrados al Estado de México. En este proyecto de resolución propongo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. También agradeciendo, por supuesto, los comentarios de los trabajos realizados en el prepleno, le pido, por favor, secretaria, tome nota de una precisión al resolutivo segundo para que quede de la siguiente manera la primer viñeta. Todos los documentos relacionados con el estatus, agrego destino y movimientos de las claves presupuestarias y todo lo demás queda exactamente en sus términos. Con esta modificación, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, a los que ya ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Abay. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la precisión señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 2043, 2048, 2106 y 2107 con las modificaciones expuestas por la ponente. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2044, 2103, 2104 y 2105. Proyecto de resolución presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. En este proyecto, el comisionado ponente propone al Pleno modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Quiero aprovechar precisamente igual estos minutos que se me brindan para poder explicar y poder justificar cómo, apegado a mi criterio, hoy planteo el recurso de revisión de esta manera. Hemos planteado que el tema en materia de seguridad pública la debemos de entender como una función que claramente el artículo 21 de la Constitución Federal o el 86 bis de la Constitución Política la define como una función pública. Y no es gratuito que se establezca como función pública donde dice que es a cargo del Estado.
entendiendo al Estado como gobierno federal, gobierno estatal o gobierno municipal. Obviamente, se precisa una coordinación en materia de seguridad nacional, de seguridad pública, o bien, como lo dice el 115 en la fracción tercera, una función en materia de seguridad pública que está a cargo del municipio y sobre todo en materia de política de prevención social del delito. Muy bien lo define el doctor Jorge Fernández Ruiz cuando hace una distinción entre función, servicio y obra pública. Y voy a leer textualmente lo que él dice. La función pública se debe entender como la actividad esencial, actividad que no puede llevarse a cabo por otra persona que no sea el Estado. Esencial y mínima del Estado contemporáneo, fundado en la idea de soberanía, que conlleva el ejercicio de potestad, de imperio de autoridad, de donde su indelegabilidad, cuya realización atiende al interés público, en los que destacan la función legislativa, la función jurisdiccional y la función administrativa. Como bien hace notar Manuel María Díez, el término función pública debe reservarse para designar los mandos primarios de manifestarse la soberanía, de donde la numeración primaria de las funciones del Estado, legislativa y ejecutiva y judicial. ¿A qué llevo con esto? Hemos dicho que desgraciadamente delegar en una autoridad auxiliar argumentando que se utiliza en cuestiones de emergencia, no justifica que hagan extensiva una función pública a un cuerpo de personas que ya trastocó o que ya fue más allá de ejercer esta función, ya no solamente en el ámbito del Estado de México, sino en ámbitos donde lo que está pidiendo el recurrente son los contratos en dependencias federales, donde no es gratuito y todos sabemos y identificamos que hay personas que están con uniforme haciendo vigilancia privada con el logo del gobierno del Estado. Creo que lo he manifestado, esta función, y tiene que asumir las consecuencias el gobierno del Estado, que una función que es exclusiva del Estado de México, que puede coordinarse con los 125 municipios, se pueda extender a un cuerpo de seguridad auxiliar. Lo que se está pidiendo aquí es, si hay estas funciones de seguridad privada, que se regule y que se registre. Creo que estaríamos en una situación de estar solapando, ¿sí?, una desatención en materia de seguridad, que es un derecho fundamental y que, como bien lo establece el artículo 21, es garantía del Estado. En ese sentido, yo creo que sí abona en materia de la transparencia estos contratos de relación que se tengan con cualquier dependencia, si así lo justifica la naturaleza jurídica de un órgano auxiliar, que diga con quién está haciendo, es lo que pide el ciudadano, ¿sí? Entonces, en este sentido, no me contradigo con anteriores recursos donde en materia de protección de datos o en materia de expedientes, claro que no creo que lo tenga la Agencia de Seguridad Estatal o el órgano encargado de la seguridad pública, pero sí tiene esta relación y esta extensión de funciones que le da un cuerpo auxiliar, que así ha decidido el gobierno del Estado de México hacerlo con este cuerpo de seguridad auxiliar. Es en ese sentido que creo que abona la transparencia y sí puede en algún momento dado limitar este derecho, el no entregar este tipo de relación, como decíamos, en la función que quieran, seguridad privada, seguridad pública, seguridad libre, no sé, pero que digan con quién está haciéndolo, porque como les digo, vemos desgraciadamente en cada dependencia pública gente que trae el logo, ¿sí?, y que habla de que son gente de la Secretaría de Seguridad. Muchas gracias. Gracias, comisionado. ¿Alguien más? Al rato sí. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Trataré de ser breve y puntual en este tema, en el que además es público y notorio cuál ha sido el criterio que he venido sosteniendo reiteradamente en materia de las distintas solicitudes y de recursos de revisión interpuestos en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana con respecto a la información relacionada con este organismo auxiliar. Como lo he dicho en todos los votos, y reconozco desde luego el criterio que plantea el comisionado ponente, efectivamente la función pública de proteger a las instalaciones públicas y a particulares
es por principio una función del Estado. Así lo dice la ley y las disposiciones que reiteradamente ha citado la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Que el Estado potestativamente pueda auxiliarse de estos organismos auxiliares es una posibilidad legal, pero no por el hecho de que potestativamente se auxilie de este organismo auxiliar, deja de ser una función esencialmente del Estado la seguridad pública. Ya en los distintos votos he señalado cuáles son los bienes jurídicos que se tutelan con esta actuación de seguridad, guardia y custodia, y que me llevan a mí a entender que desde luego que se encuentran bajo el imperio del control, supervisión y registro por parte de las autoridades públicas. De lo contrario, insisto, sería como reconocer que hay un área de indeterminación jurídica gravísima. El problema, sin embargo, es que no es la primera ocasión en la que nos encontramos con un asunto del CUSAEM. Y ya lo he señalado en los votos particulares disidentes que he emitido. Estos personajes se ostentan como representantes del gobierno del Estado de México. Como bien ha dicho el comisionado ponente, utilizan el escudo del Estado en las patrullas, en documentación pública, en uniformes y en los propios contratos que se encuentran disponibles en las páginas de transparencia de las distintas autoridades federales con las que han contratado la prestación del servicio de guardia y custodia de las instituciones. Supongamos, sin conceder, que yo he estado permanentemente en el error y que la mayoría, con el criterio que ha sostenido, es el correcto, pues la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ha estado enterada desde hace mucho tiempo de la existencia de estos contratos, de la existencia del uso de los logotipos del Estado de México y de la pretensión de estos particulares que se hacen pasar como agentes del Estado para firmar este tipo de contratos por la prestación de servicios. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho entonces para proceder legalmente contra estas personas que indebidamente están utilizando una representación a nombre del Estado de México? No se ha hecho nada, porque la relación existe, solamente que no se ha reconocido la misma. En el voto disidente que formulé al recurso sobre este tema, pero en materia de protección de datos de la semana pasada, ya acredité textualmente cómo en un reglamento vigente en el momento en el que fueron generados los datos, la relación era clara, diáfana y precisa con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno del Estado de México. Por distintas razones, no sé si de manera deliberada o no, se han generado ciertas lagunas en la ley que pretenden impedir la revisión de la actuación de la comisión de los cuerpos auxiliares. Creo que en el fondo se puede corregir esto, creo que no depende de nosotros, pero nos toca a nosotros porque llegan recursos de revisión con solicitudes de acceso a la información pública sobre este tema y estamos obligados a tener que fijar una posición. La verdad, yo apoyaré el proyecto que ha presentado el comisionado ponente. Creo que se podría ir más allá aún, pero el criterio es suficiente para apoyarlo y espero que estas reflexiones contribuyan a que más temprano que tarde se tomen decisiones públicas que nos ayuden a regular esta situación que es sumamente importante porque implica recursos públicos, implican actos de autoridad, los elementos de la CUSAEM que se encuentran a la entrada de las instalaciones públicas sin registrar, sí piden identificación para que las personas puedan acceder a los edificios públicos. Sí son responsables de vigilar que ninguna persona en condiciones de alteración grave que pueda poner en riesgo la vida de los servidores públicos que están dentro de las instalaciones puedan actuar. Tienen funciones disuasivas y creo que en el Estado de México ayudaría mucho tomar una decisión para resolver en definitiva esta situación y como todo sujetarlo al escrutinio y a la Contraloría Popular para que el ciudadano
se informe y emita las opiniones que considere convenientes. Creo que ayudaría mucho al sistema de rendición de cuentas, a la defensa y a la consolidación del Estado de Derecho y al mismo fortalecimiento del sistema de seguridad. Por ello, apoyar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Y bueno, hace rato bromeaba que la ventaja de presidir la sesión es que voy a hablar al último y trataré de ser breve. Bueno, sí, quién sabe, pero está bien. Gracias por supuesto, y yo celebro nuevamente el proyecto del comisionado Javier Martínez, porque además todos los que conformamos este pleno reconocemos ampliamente, Javier, tu capacidad y tu especialización en temas que tienen que ver con presupuesto, como es en este caso. También por supuesto que escuché atentamente y celebro mucho de lo concluido por el comisionado Luna, y bueno, eso me obliga a hacer la conclusión y justificación también del sentido de mi voto, porque no es que simplemente lo hayamos venido definiendo en esas condiciones, sino que es un voto razonado y desde mi punto de vista debidamente fundado y motivado. Y bueno, para ser muy breve, daré lectura a las solicitudes. Básicamente, no voy a leer todas por obvio de tiempo, pero básicamente las solicitudes se estriban en que el recurrente pide enlisten los contratos para prestar cualquier tipo de servicio de seguridad. En otra solicitud también dice: solicito se enlisten los contratos de CUSAEM para prestar cualquier tipo de servicio. En otra solicitud también solicita la lista de contratos de los organismos auxiliares de seguridad. Entonces, bueno, recordemos que el derecho de acceso a la información es un derecho documental. El párrafo segundo del artículo primero de la propia ley establece claramente que tiene por objeto establecer principios, bases, procedimientos para tutelar y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados. Si me voy a esto, la verdad es que de ninguna manera podría cuestionar todo lo relativo a que la seguridad, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, por supuesto que es una función pública y trae una historia muy importante cuando se reforma el artículo 21 constitucional. Pero esto me lleva a que siempre hemos tomado en el Pleno una determinación de DAI basándonos en lo que hemos denominado fuente obligacional. Entonces, yo decía hace rato, la fuente obligacional para que un sujeto obligado tenga información que no le resulta exactamente aplicable a un caso concreto, me preocupa. Yo les decía hace rato, en el Infoem tenemos contratado con CUSAEM y el contrato está, pero no se lo he enviado como presidente al sujeto obligado, que en este caso asumimos que debiera tenerlo. Entonces, ante esa ausencia, desde mi punto de vista de fuente obligacional de un documento que soporte, porque si hay obligación, como bien se dice en la resolución, de supervisión, y supervisión en términos de la Real Academia Española es ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros, pero eso no me da la fuente obligacional para que yo deba tener todos los contratos de todas las personas físicas o morales, públicas o privadas que tenga un tercero. No cuestiono si todo lo demás es absolutamente cierto o no. Lo que cuestiono es la fuente obligacional en este momento para esta solicitud respecto de estos documentos en particular, que creo que nos deben llevar inclusive a ese segundo acto de reflexión. Y en este segundo acto de reflexión, a lo mejor analizar todas estas cuestiones para poder concluir lo que en el retorno seguramente se hará de todo lo aquí planteado. Creo que todo es importante, creo que todo es muy valioso, porque no podría cuestionar la importancia de las dos intervenciones anteriores, pero sí me gustaría privilegiar en este caso, insisto, la fuente obligacional del documento solicitado respecto del sujeto obligado, en este caso en particular, sin poder siquiera valorar o cuestionar o calificar todo lo demás, que me parece que es muy válido, pero en este caso en particular yo me inclino por votar
precisamente por las razones que he manifestado. Pregunto si alguien más tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Sí. ¿Te parece que después? Desde luego, sin entrar a mayor debate en el tema, sí necesito precisar algunos elementos que han estado sostenidos y muy desarrollados, insisto, en los votos que he manifestado. La CUSAEM o cualquiera de estos organismos cuyo nombre parece variar constantemente en el tiempo por razones y motivos que alcanzan a mi imaginación sana, se deriva de la atribución que tiene el Estado en materia de seguridad de brindar servicios de protección. La función corresponde al Estado en primera instancia. El Estado obviamente puede o no puede prestarlos porque tiene innumerables cantidades de responsabilidades que afrontar, y para ello la ley establece la modalidad de que la prestación del servicio sea a través de un particular. Pero ese particular se crea ante el Estado de México, ante la autoridad del Estado de México, por esa facultad que tiene la autoridad estatal en materia de seguridad de brindar los servicios de guardia y custodia. A mí me parece complicado entender que si es ante el Estado de México, ante la autoridad de seguridad con la que se crea esta corporación, la autoridad simple y sencillamente permita la creación y después lo abandone como una nave en la deriva del océano del futuro. ¿No sería del interés de la autoridad que determinó la autorización de este organismo auxiliar para brindar concretamente los servicios de guardia y custodia tener por lo menos la relación de a qué entidades públicas o a qué particulares les brinda este servicio de guardia y custodia? ¿No sería necesario, incluso para dimensionar el tamaño del propio organismo auxiliar que se ha autorizado que se cree y que brinde este servicio, con el que se comparte una función sustantiva del Estado, que es la guardia y custodia, aunque puede compartirla con el particular? Son interrogantes que, bajo desde el imperio del sentido común con el que muchas veces trato de guiar mis criterios para encontrar la respuesta jurídica, me parecen insostenibles las respuestas formuladas sistemáticamente por la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Y siendo entonces que esta facultad se deriva de una facultad específica del Estado, si no existe la información, lo hemos señalado en otras ocasiones, que se emita el acuerdo de inexistencia de la información, pero en términos de lo que establece hoy la Ley de Transparencia Estatal y la Ley General, para que ya el órgano de control inicie el procedimiento correspondiente, que alguien reclame el por qué estos integrantes de este organismo auxiliar se hacen pasar como agentes del Estado firmando contratos con autoridades federales. ¿Por qué se refieren que su personal se encuentra regulado por el apartado B del artículo 123 de la Constitución de la República, que solamente disciplina a los servidores públicos? ¿Cómo es posible que constantemente la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana nos dice que los integrantes de estos organismos no son servidores públicos y al mismo tiempo en los contratos se refiere que sus elementos están regulados por el apartado B del artículo 123? Es lo que a mí no me acaba de cuadrar, no me acaba de convencer de las respuestas, y por lo cual insisto en el voto que haré en este proyecto. Sí, tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Yo nada más para precisar algunos puntos. Miren, Max Weber, en su libro de Economía y Sociedad, define muy bien las características de un bien público. Un bien público tiene dos características fundamentales: no rivalidad y no exclusión. ¿Y a qué voy con esto? También plantea tres tipos de denominación: la tradicional, la carismática, y llega a una que le llama legal, y habla precisamente de la administración pública. Y esto haciendo referencia a lo que muy claramente
plantea la comisionada presidenta, este artículo primero de nuestra ley de transparencia, en este párrafo segundo que dice muy claramente, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar, y hace una diferencia entre transparencia, que es el estático, lo que tiene que estar en el portal de transparencia, lo que tienen que decir cada sujeto obligado, que tiene que informar de lo que le corresponde atender. Y dice, y el derecho humano de acceso a la información pública. El ciudadano dice, la seguridad pública es una función, y la seguridad pública queda regulada por ese artículo 86 bis de la Constitución, que dice que es una función del Estado, se hace reglamentaria y aplicable con una ley de seguridad del Estado de México. Y claro que el sujeto obligado, que dice aquí que en posición de los sujetos obligados, si hay un ente que es encargado de la seguridad pública, como en su momento fue Secretaría de Seguridad Pública y que después se convirtió en agencia y está bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación como Secretaría General de Gobierno, como la encargada de la política interior, pues el sujeto obligado que tiene que tener la documentación relacionada con la función pública se llama Agencia de Seguridad Estatal. Aquí se plantea y se decía, bueno, y eso va con la acción de lo que decía hace rato de un bien público, se decía, bueno, nosotros contratamos servicios de seguridad privada y lo hacemos de la puerta para acá con recursos públicos. Yo me pregunto, dice, no se mandan allá, no los tendremos que hacer públicos este contrato dentro de la justificación del ejercicio de recursos públicos, que la persona de vigilancia aquí en el Infuen, su facultad de resguardo es de la entrada para acá, no de la entrada para afuera, que su naturaleza es pública, ¿sí? Y claro que tendrá que ser la Agencia de Seguridad Estatal, una persona uniformada, que yo no veo qué diferencia guarda, ¿sí?, con una persona que trae el mismo logo, ¿sí? Como bien lo decimos, la persona que está aquí está para resguardar las instalaciones del Infuen y que se pagan con recursos públicos, y que si tenemos en nuestras obligaciones comunes, como órgano también o como sujeto obligado, lo tendremos que hacer público en algún momento, ¿sí? O no sé bajo qué características lo podamos reservar o clasificar. Ese sería el planteamiento. Por eso he dicho, no me voy a un ordenamiento secundario donde han identificado como policía auxiliar en cuestiones de desastres, en cuestiones de vigilancia. No, yo me voy a algo que es muy concreto y que lo regula el artículo 21 de la Constitución Federal o el artículo 86 bis, que es en materia de seguridad pública, una función que es la razón de ser de todo Estado. Ese es el fundamento. Y creo que abonaría más, exactamente como bien lo dijo, dame el listado, no te estoy cuestionando, estoy pidiendo el listado de los contratos con quien estás haciendo extensivo esta función. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, comisionado Luna. Gracias, comisionado ponente. Si les parece, ha sido suficientemente analizado y discutido el tema, por lo cual, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2044, 2103, 2104 y 2105. Comisionada Abaid. En contra. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. En contra. Comisionada Presidenta. En contra. Comisionada, en consecuencia, no se aprueba el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados mencionados, y conforme a la lista de turnos que lleva esta Secretaría Técnica, le correspondería el retorno de este proyecto a la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Me han pedido y haremos en este momento un receso. Muy bien, muchas gracias. En este momento reanudaremos la sesión y haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2060 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. En este proyecto de resolución, la comisionada ponente propone al Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Bueno, la verdad es que después de una revisión que hicimos a este recurso en el trabajo del prepleno, he decidido cambiar el sentido de la resolución por un confirma
y lo demás del resolutivo quedará de acuerdo al oficio turnado a la Secretaría Técnica con las siglas de mi ponencia 065-2016. Entonces, de un revoca cambia a un confirma y lo demás queda en términos del oficio enviado a la Secretaría Técnica. Gracias. Gracias, comisionada. Previa nota que tome Secretaria Ejecutiva de la precisión que realiza la comisionada al resolutivo primero y en términos del oficio ya mencionado, por favor tome la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 2060 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado en base al oficio 065-2016 de la comisionada Zulema. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2060, confirmando la respuesta del sujeto obligado, conforme a las modificaciones señaladas por la ponente en el oficio 065-2016 que fue turnado a esta Secretaría Técnica. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 2064, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Tlalmanalco. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. También se me permite hacer una modificación, que agradezco mucho la observación y es correcta, precisamente al resolutivo segundo, el cual lo estaré estableciendo a partir del oficio 144, diagonal 2016. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Previa nota. Preciso 145, diagonal 2016. Muy bien, gracias, comisionado. Secretaria, previa nota de la precisión realizada por el propio comisionado ponente al resolutivo segundo en términos del oficio referido, por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 2064 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones registradas en el oficio. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2064 con las modificaciones manifestadas por el ponente en su oficio 145 diagonal 2016 que ha remitido a esta Secretaría Técnica. Gracias. Así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 2079 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Nezahualcóyotl. En este caso, el comisionado ponente propone modificar la respuesta. ¿Sí, Javier? ¿Sí, Javier? Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Sí, muchas gracias. Perdón, un impasse. Sí, nada más también igual para precisar en torno a lo que se está solicitando en el resolutivo segundo, se me permita agregar en el inciso A del resolutivo segundo lo siguiente: de ser el caso, el documento o documentos donde conste el programa que toca temas relativos a la mejora en la calidad del servicio que dan los servidores públicos vigentes al 6 de junio del 2016. Muchas gracias. Gracias. Por favor, secretaria, tome la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 2079 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. En contra con voto disidente. Comisionado Luna. Desde luego que a favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Gracias. Comisionada A Presidenta. favor modificado. Es en contra con un voto disidente.
Comisionadas, aprueba por mayoría de votos la resolución del recurso de revisión 2079 con las modificaciones expuestas por el ponente y emitiendo voto disidente la comisionada Abaid y también emitiendo voto disidente la comisionada presidenta. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2083 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y el comisionado ponente propone modificar su respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten y desde luego aceptando y agradeciendo la muy valiosa observación que se hizo en los trabajos previos, realizaré una precisión en el resolutivo primero para que quede de la siguiente manera. Resultan parcialmente fundadas las razones o motivos y el resto de la redacción originalmente registrada. Gracias, comisionado. Tomando nota, por favor, secretaria, de las precisiones realizadas al resolutivo primero, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 2083 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2083 con las modificaciones expuestas por el ponente. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2098 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Nezahualcóyotl también, y en este proyecto de resolución el comisionado ponente propone al Pleno modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. También en esta ocasión realizaría una serie de precisiones que han sido registradas ya en el oficio que con las referencias alfabéticas de mi ponencia y con el número 294, diagonal 2016, se ha remitido previamente a la Secretaría Técnica. Muy bien, gracias, comisionado. Una vez hechas las precisiones al resolutivo segundo por el propio comisionado ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 2098 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor modificado con base en el oficio. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado con base en el oficio. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2098 con las modificaciones expuestas por el ponente en su oficio con número 294, diagonal 2016, que ha remitido a esta Secretaría Técnica. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2102 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto de la Universidad Autónoma del Estado de México. En este proyecto de resolución, la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Atendiendo a las valiosas sugerencias y comentarios de mis compañeros, quisiera solicitar me permitan hacer la siguiente adición en el resolutivo segundo, en la primera y única viñeta, que dice documentos donde conste lo siguiente, 2 puntos, la relación laboral, coma, y lo demás queda en los términos propuestos. Gracias, comisionada. Previa nota, Secretaría Técnica, que ha tomado de la precisión al resolutivo segundo realizado por la propia comisionada ponente. Por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 2102 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2102 con las modificaciones expuestas por la ponente. Muy bien, muchas gracias. Haremos lo propio ahora con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2109 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Acolman. En este proyecto de resolución el comisionado ponente propone al Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente.
Muchas gracias, comisionada presidenta. También para que se me permita atender una modificación que se daría en el resolutivo segundo y sería de acuerdo al oficio turnado con número 144 diagonal 2016. Gracias, comisionado. Previa nota, secretaria, que haya tomado de la precisión al resolutivo segundo en términos del oficio mencionado. Le pido, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2109 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor, modificado con base en el oficio. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada en el oficio. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2109 con las modificaciones señaladas por el ponente en el oficio con número 144 diagonal 2016 que se remitió a esta Secretaría Técnica. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2110, 2111, 2112 y 2116, proyecto remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Nezahualcóyotl. En este proyecto de resolución, la comisionada ponente propone al Pleno confirmar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. También después de los comentarios que se realizaron en el trabajo del prepleno, haré un cambio de sentido en esta resolución. Teníamos un confirma, ahora será un modifica y el resto del resolutivo quedará de acuerdo al oficio con las siglas de mi ponencia 066 diagonal 2016. Entonces, de un confirma cambia a un modifica y lo demás de acuerdo al oficio. Gracias. Gracias, comisionada. Previa nota que le pido tome respecto del sentido de la resolución en el resolutivo primero, no es un confirma, es un modifica y el resto en términos del oficio mencionado. Por favor, secretaria, tome la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta y que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor, modificado con base en el oficio. Comisionado Luna. A favor con base también en las modificaciones señaladas en el oficio. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta en el oficio por parte de la comisionada Zulema Martínez. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de voto la resolución de los recursos de revisión acumulados 2110, 2111, 2112 y 2116 con las modificaciones expuestas por la ponente en el oficio con número 66 diagonal 2016 que se remitió a esta Secretaría Técnica. Gracias. Haremos lo propio ahora con el proyecto de resolución del recurso de revisión 2378, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Naucalpan de Juárez. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone al Pleno modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. También, si me lo permiten mis compañeras y compañeros integrantes del Pleno, se realizarían una serie de precisiones al resolutivo segundo, las cuales constan en el oficio con las referencias alfabéticas que identifican a mi ponencia.